Imagínate nacer en la familia más poderosa de Matadragones, donde usan el aura para fortalecerse y cazar, pero tú eres el único de la familia que no tiene talento y por eso aguantaste años de humillación solo para que al final te expulsen de la academia. Sin ninguna ayuda te conviertes en un esclavo. Así encuentras a un maestro que te enseña cuál es tu verdadero talento y con esa confianza decides buscar venganza de toda tu familia, pero en una feroz batalla pierdes la vida. En una de tus múltiples batallas te encontraste un objeto legendario y este te regresa al pasado. Con nuevas habilidades y con conocimiento del futuro decides pagar todas las humillaciones y sufrimiento que te hicieron, y esto es la regresión inigualable del cazadragones. Este manhwa comienza en unas montañas invernales, estando en una cueva donde un sujeto se burla del prota diciéndole si en verdad pensaba que podría escapar del círculo ineludible. Su compañero le pregunta que en dónde está la reliquia antigua. Nuestro protagonista con una pequeña sonrisa se burla de ellos diciéndole si estuvieran en su lugar responderían esa pregunta. Esto hace enojar a un soldado que lo piensa desvivir, pero es detenido rápidamente por su compañero porque ellos deben contactar al escuadrón principal primero. Así este usa un artefacto para comunicarse, dándole la información de tener al fantasma del norte y sus coordenadas. Al finalizar la llamada, elogia al prota por aguantar tanto después de que le cortaran el brazo y le pregunta por qué también está buscando la reliquia que anda buscando el emperador. Su compañero le dice que él no tiene ninguna razón, solo está intentando fastidiar. Los soldados llegan a la conclusión que después de haber sufrido días por culpa del prota, necesitan desestresarse con lo que queda del fantasma del norte antes de que el escuadrón llegue. Le advierten al prota de forma burlona que se prepare, que no importa que suplique que lo desvivan, no se detendrán. Antes de que inicie la tortura, se deciden quién irá primero lanzando una moneda. Mientras ésta sigue en el aire, nuestro prota toma su brazo con su boca y comienza a unirlo mientras se decía que no va a dejar que eso se termine sin haber hecho nada. Mientras se está curando para que pueda tener nuevamente su brazo, el prota nos cuenta que el primer fracasado de la casa Arake es él, Sekedrake, y eso es porque nació con un cuerpo que no puede usar aura. En una gran familia cazadores de dragones, había fallado en despertar su aura, algo que es normal para cualquier caballero, fue tratado como basura y expulsado de su hogar. Y por eso se esforzó todo lo posible para volverse más fuerte y sobrevivir. Lanzándose a los soldados empuñando su espada recuerda algo que le habían dicho, si todo lo que busca es fuerza, al final no tendría nada. Pero es una estupidez, eso solo lo dicen los que son realmente fuertes y los débiles serán aplastados y los que les pertenece será robado, esa es la verdad del mundo. Luego de que el prota acabara con los tipos habían llegado al escuadrón, así que este se dice que no podrá escapar, poniéndose el otro brazo. Lo cual una persona del escuadrón al ver eso dice que es un irregular y eso da asco. Así el escuadrón se lanza para eliminar a Seke. Luego de una gran batalla el prota había logrado desvivir a todo el escuadrón, sin embargo fue atravesado por múltiples espadas. Viendo cómo pierde poco a poco su vida, se dice que aunque no logró su venganza sí pudo robar la reliquia que buscaban y se alegra de al menos haber logrado algo. Sosteniendo dicha reliquia se disculpa con alguien llamada Alicia. De repente la reliquia comienza a brillar y ve una pantalla donde le dice que su fuerte voluntad pudo despertar un poder antiguo. El alma de un dragón ancestral está grabada en la voluntad de quien persiste. Asimismo el sistema activa una medida urgente y le pregunta al prota si la desea aceptar. Se dice que está escuchando tonterías porque está a punto de irse al más allá. Sin embargo el sistema le vuelve a preguntar que si acepta, así que él solo dice que hagan lo que quiera. El sistema toma eso como una confirmación y le otorga un poder prometido e irreversible. Activada una cuenta regresiva. Se nos cambia de escena y vemos al prota siendo un niño y nos estaba contando lo que había sucedido antes de regresar al pasado. Y aunque eso le es tan difícil de creer, todavía puede sentir claramente la sensación de las espadas clavadas en su espalda. Viendo a su alrededor ese lugar le parecía familiar, y eso es porque es su hogar, el Crisol, una institución de entretenimiento. El prota nos cuenta que la familia Arake es una familia de matadragones, y esta familia es una de las 3 grandes casas trascendentes. Terakandrake fue el héroe que salvó el continente al derrotar a un poderoso dragón malvado, llamado Bahamut, y ese acontecimiento fue en una guerra hace más de 1000 años. Los descendientes de Terakan fundaron la que es en la actualidad la casa Arake, siendo descendientes del gran matadragón Terakandrake. Todos los miembros o casi todos de la sangre Drake tenían la bendición del aura. Podían despertar su aura de alto nivel de forma natural y con eso se podían convertir en caballeros. Todos a excepción de nuestro prota. Una notificación del sistema lo sorprende, diciéndole que se está reiniciando. Al escuchar el sistema se queda confundido, porque recién había escuchado algo. El sistema vuelve a mostrar una notificación diciendo que se ha confirmado el alma del despertado y que ésta está alineada al 100%. Una nueva notificación muestra que se ha confirmado que el alma del despertado elegido ha recibido la voluntad del dragón anciano y se ha fusionado completamente. Con eso, el sistema le otorga acceso a una parte de su sistema, valga la redundancia, y dándole la bienvenida, procediendo a activar la visualización de la ventana de estado. Nuestro protagonista, al ver tantas cosas en la pantalla que le muestra el sistema, cree que es un video mágico y se pregunta si se activó algún artefacto. Abriendo la ventana de estado, nos muestra toda la información del prota. Su rango con el sistema es bajo, su clase es un sanador y tiene el título del que recibió la bendición del sufrimiento. Las habilidades de clase del prota son curación, mente serena, recuperación de vigor y sentidos agudizados.
Sus habilidades normales son estocada precisa, corte y golpe crítico. También vemos que tiene una habilidad dragónica pero no está disponible porque se necesitan 10 puntos para desbloquear. Luego de ver la ventana de estado del prota, este descubre que puede manejar el sistema como si fuera un video mágico y también puede navegar en él de una manera similar. El prota, viendo el nuevo sistema, se pone a pensar sobre su clase, habilidad y piensa en el lenguaje dracónico, el cual no se usa en la actualidad. Sabiendo eso, le llega un recuerdo de su vida pasada, donde su maestro le había hablado de eso. Este le estaba diciendo que las personas del mundo antiguo se categorizaban en clases según en lo que eran buenas y cada clase entrenaba en una técnica especializada, conocida como habilidad, y le dice al prota que es de la clase sanador y puede usar una habilidad curación. Recordando cómo su maestro lo entrenó hasta el borde de la muerte después de su despertar. Recordando todo eso y viendo su clase en la venta de estado, decide probarlo para confirmar que lo que había leído era cierto. El prota recuerda que en su vida pasada se convirtió en sanador a sus 20 años justo después de lograr desbloquear el salón del éter, lo que significa que su salón del éter ya está desbloqueado y con ese poder él puede entender que aunque su cuerpo entrenado ya no exista, ha regresado al pasado con todas sus habilidades y recuerdos y comparado con quien era antes de su regresión. Ahora está en una mejor posición a los demás y para poder aprovechar eso primero tiene que averiguar qué tiene a su disposición y revisando el sistema, es interrumpido por alguien que está tocando la puerta. El prota se pone bastante nervioso y trata de quitar el sistema. Sin embargo, la persona que lo está llamando decide entrar, provocando que nuestro prota se ponga aún más nervioso. Quien interrumpió al prota es su sirviente exclusivo, llamado Decker, y este no puede creer que aún no esté listo, preguntándole al prota que en qué demonios está pensando. Pero nuestro protagonista no recuerda, así que le pregunta para qué se debe preparar y piensa que es bueno que Decker no vea la ventana del sistema. Decker, con un aura atemorizante, le pregunta al prota que si solo está jugando o es en serio lo que preguntó. Al escucharlo y ver cómo está su sirviente recuerda que le tenía mucho miedo a Decker cuando era joven y aunque tenga la mente de un hombre de 32 años supone que no puede evitar sentir el miedo grabado en su cuerpo y en ese mismo momento el prota recibe una notificación del sistema que le dice que la habilidad de clase mente compuesta ha sido activada y así, su nerviosismo desaparece al instante. Esto es gracias a la habilidad que hace que el estado mental del usuario no sea afectada sin importar la situación, así manteniendo una mente serena. El prota se alivia que esa habilidad se haya activado de manera automática. Sin embargo, es interrumpido por Decker, el cual le vuelve a repetir que ya le había dicho varias veces que ese evento es muy importante, pero Decker, dudando si el prota le está prestando atención, le pregunta si escuchó algo de lo que él dijo y nuestro prota le responde afirmativamente, que si está hablando de la prueba de evaluación llamada Pancratio. Todos los de la familia Drake pasan por un sistema de entrenamiento llamado la cuna, son llevados allí cuando tienen los 7 años y tienen que durar 5 años, atraviesan un entrenamiento básico riguroso. En la cuna, los instructores evalúan a los estudiantes que son nuevos, cada año a través de competencias de esgrima y combate sin reglas. En estas competencias los oponentes son seleccionados por el instructor y hay algunas ocasiones en donde los estudiantes pueden elegir con quién enfrentarse, siempre y cuando ambos estén de acuerdo y como no hay ninguna regla en los combates, hay quienes salen de la pelea heridos, e incluso algunos no logran sobrevivir. Sin embargo, esta competencia determinará la clase en la que los estudiantes serán ubicados dentro de la academia. Por lo tanto, los niños no tienen más opción que luchar con todas sus fuerzas y ponerse en lo más alto de la jerarquía. Se nos cambia de escena y ahora estamos en un campo de combate, donde uno de los instructores mencionaba a todos los estudiantes presentes que hoy es el día del Pancration y el profe supone que todos ellos están al tanto de que esta será su última parte de la evaluación. Los niños al escucharlo le responden todos al unísono afirmativamente y el profesor, al ver que están animados, dará inicio de inmediato la prueba. Y todos los estudiantes vuelven a responder afirmativamente y cuando ven al prota, comienzan a susurrar que sé que había vuelto. Después de la humillación del año pasado, que habría huido si fuera el prota, y hasta dudan si en verdad nuestro prota pertenece a la línea directa de sangre. Volviendo con el instructor llamado Pan, llama a 2 de los estudiantes para que luchen y cuando estos están listos, da la señal del comienzo del combate. Nuestro prota se encontraba viendo la pelea a la distancia, bostezando se dice que esa lucha ya está decidida. Y eso pasa cuando no adoptas una posición defensiva y recuerda que solía tenerle demasiado miedo a eso cuando era joven, pero esos niños no son nada. Y mientras que el prota volvía a bostezar porque la pelea le parecía aburrida, alguien a lo lejos lo estaba observando fijamente con una mirada llenada de malicia y lo miraba con sed de sangre porque son los siguientes en combatir. Ya en la arena de combate, el chico bastante confiado le dice a Seke que al verlo de nuevo ahí supone que no tuvo suficiente de su atención el año pasado, por lo que tendrá que suplicar por su vida si quiere sobrevivir. El prota recuerda que antes que volviera al pasado, se encontraba en una posición humillado, suplicando que lo perdonaran mientras lloraba. El prota, al recordar todo eso, se dice que el sujeto al frente de él ha sido su oponente cada año, así queda por hecho que está seguro de que ha movido hilos tras bambalinas y sabes que de nada sirve quejarse porque la familia solo le diría algo como que tiene que superar trucos sucios para poder ser un verdadero matadragones. Así nuestro prota se preguntaba que por qué ese pedazo de basura tenía que ser su primo. Y en la vida pasada del prota, los 4 hermanos de la línea directa de sangre nunca se llegaron a encontrar, pero había más de una docena de primos que estaban más que dispuestos a acosarlo constantemente,
pero su primo interrumpe los pensamientos de Seke, el cual le decía que es realmente valiente de su parte volver después de haberlo humillado la última vez o quizás simplemente no aprendió la lección porque es un ser tan inferior. Pero nuestro prota se calma gracias a la habilidad mente compuesta y decide no prestarle nada de atención a lo que está diciendo su primo y se dice que ha pasado muchísimo tiempo desde que tuvo que escuchar los insultos estúpidos de su primo. Así que Seke se pone serio y le dice a su primo que no será amable si vuelve a faltarle el respeto. Pero su primo se burla y tomándolo de la cabeza al prota le pregunta qué va a hacer llamándolo pedazo de basura. Nuestro prota rápidamente activa la habilidad golpe crítico, que inflige daño crítico y si llega a fallar puede ser contrarrestado. Seke golpea a su primo, así provocando que éste gritará por el golpe que había recibido en el rostro. Pero el prota después de lanzar ese golpe se decía que lo quería noquear, pero la habilidad golpe crítico se había activado cuando dio un puño como siempre lo había hecho, y ve que aún no controla bien sus habilidades. El instructor le llama la atención a nuestro prota por haber dado ese golpe antes de iniciar el combate mientras que auxiliaba al chico, pero sé que al escuchar al instructor le pregunta que quién dice listo, preparado y fuera en el campo de batalla y con una mirada llena de malísima menciona que el primero en golpear tiene la ventaja. El instructor al ver el rostro de Seke queda sorprendido y se pregunta si lo que había sentido era sed de sangre. Pero sus pensamientos son interrumpidos por el primo de Seke, que le dice que está bien, y mientras que se ponía de pie le dice al instructor que por favor inicie el combate, ya que va a acabar con ese pedazo de basura inútil, mirando con enojo al prota. Pero nuestro prota le responde que cree que él es quien no ha aprendido la lección. El instructor decide dar la señal para que el combate inicie y rápidamente el chico corre hacia donde está el prota y este es recibido con múltiples golpes. Pero tiene su guardia arriba y sonriendo se dice que estaba asustado por el golpe que había recibido hace un momento pero que los de ahora no se sienten nada. Así que si solo mantiene su guardia el combate será pan comido y el prota no representará una amenaza. Solo debe tener cuidado del contraataque con la mano izquierda del prota, que es muy obvio y simplemente se agacha para esquivarlo y estando abajo decide tomar ventaja y agarra una de las piernas de nuestro protagonista, para rápidamente querer tirarlo hacia el suelo mientras se vuelve a burlar del prota llamándolo nuevamente pedazo de basura inútil. Sin embargo el chico es quien termina temblando y en shock. Este se pregunta qué carajos había pasado. El instructor que estaba observando toda la pelea queda totalmente asombrado por el movimiento que vio y se decía que no puede creer que Seke tenga ese sentido de combate con tan solo 12 años, y nos explica que en el momento preciso en donde su primo y aquí nos enteramos que se llama León, esquivó el contraataque de nuestro prota y trató de derribarlo. Pensó que León ya había ganado el combate. Sin embargo Seke rápidamente golpeó el mentón de León y salió fácilmente de su agarre, y todo eso fue culpa de León por bajar la guardia pensando que ya tenía la victoria en sus manos. Nuestro prota se vuelve a levantar y este está bastante sereno a pesar de que su contraataque había fallado, pero sí había logrado usar concentración y precisión necesaria para infligir un gran daño muy exacto y efectivo. Vemos como León está muy afectado por el golpe que había recibido hace poco y maldecía porque en ese estado no puede hacer nada para atacar. Lo mejor será crear distancia entre Seke y él mientras se recupera del golpe. Pero en ese preciso momento nuestro protagonista lo golpea fuertemente en una pierna, y León al sentir ese tremendo golpe le pregunta que cómo alguien tan pequeño puede ser tan fuerte y así todo molestó y lejos de rendirse, decide contraatacar lanzando un puñetazo. Al prota se le activa la habilidad sentidos agudizado, el cual agudiza por un tiempo los sentidos, valga la redundancia. Luego de haber sido activada esa habilidad, nuestro prota comienza a moverse fluidamente y esa sensación le resultaba bastante familiar ya que se había acostumbrado a controlar el éter y decide que le pondrá fin a esa pelea en ese momento tirando a León al suelo. Con León tirado en el piso y el prota encima de él, activa una habilidad llamada estocada precisa, que consiste en apuñalar los puntos débiles del enemigo para infligir daño crítico, dándole un golpe en las costillas a León, pero eso no era el final del sufrimiento de su rival, ya que este con una mirada diabólica le decía a León que incluso un idiota como él debería ser capaz de aprender la lección con todo el daño que está sufriendo y mientras que nuestro prota seguía moliendo a golpes sin cesar a su primo el instructor se quedaba bastante sorprendido mientras que algunos de los chicos miraban asustado como Seke destrozaba a León, mientras que este le pedía que se detuviera. Luego de que nuestro prota terminara de destruir a golpes a su primo, se comienza a levantarse y le advertía que si se vuelva a meter con el irá peor. Seke se comienza a arreglar el cabello y menciona que su cabeza se siente despejada ahora que ha calentado un poco. Mirando hacia las gradas, puede reconocer a las personas que lo están observando, por lo que con el rostro sudado, con un líquido rojo y una mirada amenazante le dice a todos que bajen si tienen algo que decirle. Uno de los chicos que estaba en las gradas, cae ante la provocación del prota y riéndose comienza a levantar y le dice a nuestro prota que lo elige como su oponente en el Pancrat. Seke al ver que era su primo Jaqen Bardec de quien decide molestar más a su primo y le dice que está bien, pero que si solo es él entonces el combate será demasiado. Nuestro prota le pide al sirviente de Jaqen, Liam Stone que se una a su amo, ya que piensa que así será una pelea justa, provocando a su primo y Jaqen bastante enojado le pregunta que si acaba de insultarlo y nuestro prota con una gran sonrisa cálida le responde que si no es demasiado obvio, llamándole idiota. Eso había enojado aún más a Jaqen. Así este se decía furioso que va a desvivir a golpes a Seke. Ya estando en el campo de batalla,
El instructor le advierte a nuestro prota que no haga nada hasta que él dé la señal y sé que está de acuerdo con eso. Nuestro prota mira con una pequeña sonrisa a Liam y se dice que es interesante ver de nuevo al rey mercenario Lee. Recordando su vida pasada, Liam se unió a Cradle y a la academia, pero como este era un pariente lejano, fue dejado atrás en la educación, así que rogó para unirse a la educación superior de la Academia Valhalla, pero eventualmente terminó uniéndose a la orden de caballeros de un pequeño país llamado Varanon y cuando ese país cayó, se convirtió en mercenario y tiempo después, con una larga carrera como mercenario se convirtió en un caballero rojo y fundó sus propios mercenarios Stone y pudo unir a los 3 grupos mercenarios más grandes y pronto fue llamado el Rey Mercenario. Nuestro prota recuerda una batalla con él. Fue cuando el Imperio contrató a los mercenarios Stone. Así Liam entró en las guerras continentales. Sé que junto con los del norte se enfrentaron a Liam como enemigo. Sin embargo, volviendo al presente, el prota se dice que esta vez podría ser diferente. Luego de eso el instructor da comienzo a la pelea. Rápidamente Jaqen comienza a atacar bastante confiado, pero este se queda bastante confundido, porque nuestro prota había detenido su ataque fácilmente mientras que le decía, con una mirada asesina, que les había dicho que fueran juntos. Jaqen quitando su mano del agarre, le pregunta si de verdad cree que va a seguir las órdenes de una basura y rápidamente, este lanza una patada pero solo se provoca un enorme dolor en su pierna sin entender qué había sucedido y sé que le dice que se debería haber fijado bien antes de patear. Jaqen bajando la guardia, se mira en donde sé que le había golpeado, a lo cual nuestro protagonista decide tomar esa distracción para lanzarse al ataque y prepara su mano para lanzar un gran puñetazo. Jaqen rápidamente cruza sus brazos para bloquear el golpe que iba hacia él, pero esto solo era una finta de nuestro prota, porque este decide atacar lanzando una patada, burlándose de Jaqen porque no pudo prever ese engaño. Con una sonrisa le recuerda que es por eso que le había dicho que atacaran juntos, dándole un puñetazo en las costillas a Jaqen que lo hace escupir y volviendo a preparar su puño. Con una sonrisa le dice que solo él no será suficiente para vencer, dándole un gran golpe, que lo deja tirado. Jaqen al recibir el golpe rápidamente le grita a su compañero que elimine a nuestro prota. Sé que al ver que Liam se dirige hacia él con una aura poderosa, se preguntaba que si de verdad ese tipo también tiene 12 años. Además, lo más molesto de pelear con Liam es su absurdo alcance, por lo cual no podrá hacer nada si deja que él ataque primero, por lo que el prota decide rápidamente lanzarse al ataque. Con movimientos rápidos comienza a lanzar varios puñetazos pero no tiene mucho efecto. La guardia de Liam es casi impenetrable, así que decide activa corte de rango E, el cual lanza una ráfaga de ataques que dificulta la visión del enemigo. Así comenzará a rodear a Liam y golpearlo en todas las direcciones. Los demás chicos al ver los poderosos y rápidos ataques de Sé que quedaban atónitos, pero el instructor estaba muy asombrado y se decía que los chicos seguro tienen curiosidad porque eso nunca lo han visto antes. Y es porque el prota está usando una técnica de lucha del norte en Midlands, en donde dominan las espadas y no puede creer que Sé que sepa esa técnica. Pero lo que no saben es que nuestro prota estaba llegando a su límite, porque su cuerpo actualmente es una basura y se está quedando sin aliento con solo esos ataques. Pero pensando en su adversario, sabe que el físico de Liam es monstruoso y eso es un problema, ya que no está contraatacando y tampoco esquivando, solo está aguantando todo con la guardia arriba. Aunque su cuerpo ya está cerca del límite, se emociona porque pudo ver lo fuerte que es el cuerpo de Liam, así que decide que lo va a derribar a través de su guardia. Sé que le lanza un puñetazo y para sorpresa del prota, este esquiva y enseguida contraataca, así el prota rápidamente y activando sentidos agudizados, logra hacer una llave con sus piernas a Liam y se dice que por muy fuerte que sea su cuerpo no puede hacer mucho sin oxígeno. El cerebro. Liam con un rostro endemoniado no pretendía rendirse, así que comienza a golpear repetidamente a nuestro protagonista por los costados. Así esto se vuelve un combate de resistencia, pero solo bastaron unos segundos de un intenso combate para llegar a su fin. Con la derrota de Liam, se nos muestra a alguien del público que sonríe al ver la victoria de Sé que, ya que esperaba al menos eso del prota porque así valdrá la pena destruirlo en un combate. Cambiamos de escena y en la habitación de nuestro prota, y Decker le mencionaba a Sé que había escuchado que su amo había sufrido una gran herida en el pancratión, así que le pregunta si está bien, a lo cual nuestro prota le responde diciéndole que sí que no hay ningún problema, pero Decker ahora le pregunta que si le podría tomar su pulso. Sé que al escuchar algo así, se dice que su mayordomo solo quiere comprobar si ya ha despertado su aura, así que este le dice que no hay ningún problema, así extiende su mano hacia Decker. Y mientras que Decker tomaba el pulso de nuestro prota, este se queda bastante sorprendido porque se da de cuenta que Decker es un caballero azul. El prota se dice que normalmente cuando se va a verificar si alguien ha despertado su aura solo se le revisa el Nantian, pero su mayordomo está siendo muy minucioso porque imbuir a otra persona con aura ya es algo realmente difícil, así que si puede controlar el aura con tanta precisión, tiene que ser al menos un caballero azul. Se nos explica que no todos los caballeros son iguales. Estos se clasifican según su destreza marcial y su habilidad para manipular aura, comenzando por el espadachín blanco. Este nivel es el de los principiantes y la mayoría de los niños antes del rito de bendición son espadachines blancos. Siguiendo con el espadachín amarillo, es el nivel al que se llega si has despertado tu aura y abierto un Antian y todos los aprendices de la cuna se convierten en espadachines amarillos tras el rito de bendición y para poder obtener el título de caballero deberás de controlar el aura libremente. El caballero púrpura es el nivel en el que puede imbuir tu espada con aura, haciéndola más resistente. El caballero azul es el nivel en el que se puede manifestar una hoja de
de aura. ¿Y el reino de quienes han trascendido sus límites? Un reino que fue alcanzado por el rey mercenario Liem y nuestro protagonista antes de su regresión, y este es el caballero Ro. Sé que menciona que además de todos los caballeros ya mencionados también existe el caballero negro, pero hay muy poco de esos monstruos en todo el continente. Sabiendo eso, no puede creer que alguien tan hábil como para ser un comandante termine actuando como su niñera personal. Sin embargo, el prota no se asusta y no le importa que lo estén revisando, porque no hay forma de que detecte su éter, porque eso es algo que solo 2 personas en todo el mundo pueden usar. Decker, al finalizar la revisión de nuestro prota y no encontrar nada, pone una mirada seria y le pregunta al prota si este está ocultando algo, y sé que bastante calmado le pregunta que por qué piensa algo así, y le devuelve la pregunta si él acaso le está ocultando algo a su amo, y un silencio incómodo se hacía presente en la habitación y nuestro prota le dice que es solo una broma. Pero Decker ahora le pregunta que por qué ha cambiado tanto de un día para otro, y sé que, con una mira fría, le dice que su pregunta está mal, porque lo que le debería preguntar es por qué ha cambiado solo hasta ahora, y agrega que muchas cosas cambiarán de ahora en adelante y solo es porque las cosas están volviendo al lugar que le corresponde, así que lo único que necesita hacer es seguirlo o quitarse del camino. Decker, al escuchar a nuestro prota, se inclina diciendo que lo entiende, y luego le informa que ya ha preparado la sala de entrenamiento justo como le había pedido, y mientras que sé que se retiraba, le dice a Decker que ya puede descansar, y mientras entraba a la sala, se dice para sí mismo que si mandaron a Decker con la orden de tenerlo vigilado, lo mejor sería mantenerlo cerca para así poder sacar la información, pero el gran problema sería descubrir quién le ordenó que lo vigilara, ya que cree que sea alguien del lado de su madre, así que la única opción que existe son sus hermanos, y ahora deberá descubrir quién fue el que dio esa orden. Se nos muestra ya sé que en la sala de entrenamiento personal, pero antes de comenzar el entrenamiento, prefiere revisar el sistema, y al abrir su ventana de estado para ver qué ha cambiado después del Pancration, lo primero que puede notar es que su habilidad de corte se ha actualizado y se ha vuelto más proficiente, y esto es porque cuanto más usa una habilidad, esta sube de nivel. El prota se pone a pensar que las habilidades se activan de forma natural según sus acciones, y eso puede significar que ya la tenía antes. Esto quiere decir que si aprende algo nuevo también se añadirá como una habilidad. Con todo eso, el prota aún no sabe cuál es la diferencia entre una habilidad y una habilidad de clase, y tampoco sabe qué es esa habilidad dragónica, porque esa habilidad no está visible ya que necesita 10 puntos de karma para desbloquear, pero no sabes cómo se puede obtener esos. Así que decide tocar el icono desbloquear y le sale un mensaje del sistema que le dice que los puntos de karma los puede ganar matando monstruos. Sé que al ver la notificación se dice que hay muchos monstruos en las mazmorras, pero para entrar ellas se necesita ser al menos un caballero púrpura, pero eso no le interesa mucho. Lo que realmente le interesa saber es por qué regresó al pasado y qué es ese sistema y el asunto de las habilidades. La clase intuye que debe estar relacionado con esa reliquia ancestral, pero tiene muy poca información, así que no puede hacer nada por ahora. Dejando ese asunto a un lado, el prota comienza a tomar una espada y dice que usará el sistema mientras lo ayude a volverse más fuerte. El prota nos dice que en el mundo hay 2 poderes que son conocidos, los cuales son el aura de los caballeros y el maná de los magos. Los caballeros refuerzan su aura en las mazmorras, mientras que los magos manejan su maná a través de círculos. Estos 2 poderes están en extremos opuestos del espectro, por lo tanto si has despertado uno, se te será imposible despertar el otro. Sin embargo, nuestro prota tuvo la mala suerte de no poder despertar ninguno de los 2 poderes y por eso su familia lo abandonó. Pero por fortuna conoció a su maestro durante sus días como vagabundo y fue el quien le enseñó todas las cosas que sabe. Pero lo más útil de todo fue la curación y el salón del éter, algo que fue creado por su maestro, porque a través del salón del éter pudo manejar la energía de la naturaleza. Así que en el mundo, los únicos usuarios que pueden usar el éter son Seke y su maestro, y dice todo eso mientras balanceaba una gran espada. Después de 2 horas entrenando, el prota está a punto de colapsar, así que se dice que ese entrenamiento estuvo bien y que decide descansar. Pero en ese mismo momento las habilidades de clase curación y recuperación se activan de manera automática, y las manos del prota, que estaba magullada y con un líquido rojo, se comienzan a curar, y se dice que la curación es una habilidad muy rara que ni siquiera él sabía que existía antes de conocer a su maestro, por lo que si la usara frente a otras personas, lo tratarían como un irregular. Por esa misma razón no pudo usarlo durante su pelea contra Liem, así que tuvo que apurarse a curarse tan pronto como llegó a su habitación. Por eso estaba como si nada cuando Decker, pero luego de curarse por completo decide que seguirá entrenando. Pasando algunas horas, la noche comienza a caer y nuestro prota decide parar para ir a cenar, dejando la sala de entrenamiento destruida. Una semana después, nos situamos en el comedor de la cuna, donde se escucha murmullo que mencionaba que nuestro prota ahora es una persona completamente diferente. Ese cambio pasó de la noche a la mañana y algo así de forma natural es imposible, así que un perdedor como él probablemente haya recurrido a la magia negra. Se nos cambia a un mejor comedor, en donde están los mejores estudiantes, donde se nos muestra a alguien que se encontraba cortando un pedazo de filete, y esta persona es llamada Reina Turun. En un plano más amplio, vemos a los 4 estudiantes, donde Owen Siemens le decía a León que aunque no tenga hambre, lo mejor será que coma, porque necesita la energía para el duelo de esgrima. Pero León, en un tono altanero, le pregunta que si con eso está intentando molestar. Owen le responde que solo estaba siendo amable, pero parece que su complejo de inferioridad es grande. Esas palabras hacen que León se enfade bastante y se pone de pie y golpea la mesa bruscamente pidiéndole a Owen que repita lo que dijo, pero ese golpe provoca que la carne de Reina caiga al suelo, la cual se pone furiosa, provocando que León sienta un poco de miedo y se calme, y en ese momento, Jacken les pregunta qué piensan hacer con nuestro prota. Owen, limpiándose la boca,
Dice que el Pancration fue brutal pero también impresionante, sin embargo sé que será patético cuando se trate de esgrima, y bastante confiado preguntaba que podría ser alguien que apenas puede levantar una simple espada y León dice que eso es cierto. El prota es tan débil que tuvo que mandar a hacer una espada personalizada porque la básica le era demasiado pesada para él. Así que llega a la conclusión que ese inútil pedazo de basura tan débil no le pudo haber ganado por fuerza, que solo ganó por pura suerte. Reina al escuchar la palabra suerte, se pone de pie molesta, haciendo que León se asuste y que los otros dos queden tensos. Ella se comienza a ir de la sala diciendo que si cree que fue suerte entonces no tiene derecho a ser un caballero de la casa Drac. Se nos cuenta que es un duelo con espadas, a diferencia del Pancration. En este duelo se usan espadas reales y es la causa principal de los incidentes dentro del Crael y también es en donde la diferencia entre las habilidades de los cadetes se hacen más evidentes y un mes después de los exámenes finales se le dará el inicio a glorioso rito de bendición, el cual es el evento donde los Drakkers despiertan su aura. Se nos cambia de escena y ahora nos encontramos nuevamente en el campo de entrenamiento, donde el instructor comienza a llamar a nuestro protagonista, el cual se dirige al campo de batalla con una enorme espada. Los que estaban en la grada al ver dicho acontecimiento, comenzaron a murmurar que esa espada era ridículamente grande y sí sé que cree que con una espada más grande lo hace ver más fuerte. Pero cuando nuestro prota llega al campo, es llamado por Reina, la cual comienza a subir al campo de entrenamiento y con una mirada amenazante le dice a Seke que ella lo elige como su oponente. Nuestro prota con una sonrisa y luciendo bastante calmado le dice que está bien, bajando su espada para apuntar hacia donde está ella, le dice que acepta su desafío. Mientras que Reina comienza a desenfundar su espada se decía que Seke estaba levantando una claymore como si nada y que ahora que está enfrente de nuestro prota, puede notar que no es el mismo al que lo maltrataba, al que lo humillaban y no se defendía, al que no podía ni siquiera sostener una espada correctamente. Así que esta teoría es que nuestro prota solamente ya ha despertado su aura. Pero esta se molesta por ese pensamiento y apretando los dientes se dice que no se puede intimidar antes de que el duelo comience. People, se hizo un poco largo el video, próximamente traeré la segunda parte. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para cuando la suba y si te gustó el video, házmelo saber con un like. Si tienes algún consejo o comentario, recuerda que me lo puedes hacer saber en la sección de los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo resumen. Bye goodbye.